El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas tardes a todos nuestra querida audiencia de Los Ángeles, California y Centroamérica. Para mí es un privilegio nuevamente en este día, en esta tarde, noche, donde quiera usted me escuche por los diferentes horarios que tenemos en el mundo, darle primeramente una bienvenida a este ministerio de El Tiempo se ha cumplido, del cual trataremos acerca de temas tan importantes para nuestro tiempo, como cuidar el cuerpo, las profecías, la doctrina y especialmente el estudio de la palabra de Dios. Usted podrá encontrar estas presentaciones en televisión, Olam Metro 2010, o bien en YouTube, Olam 7 de Los Ángeles, o si usted gusta también visitar la página de un servidor, samarripa.himdo.com. Ahí encontrará prácticamente toda una serie de doctrinas y profecías. Con un escrito está la historia, o así dice la Biblia. Así que para mí, tengan todos ustedes una bienvenida en todas las diferentes redes que están viendo este canal, y que Dios nos ayude a iniciar para poder terminar hasta cuando venga Jesús. Así que permítanme hacer una oración en este momento. Oremos. Querido Padre, primeramente es un privilegio invitarle a usted para que se haga presente en este espacio y que la presencia de su Espíritu Santo pueda guiar primeramente a un servidor para contemplarle a usted, para pedir perdón, Padre, en los méritos santos de Cristo Jesús, y ponga en un servidor un carbón encendido y pueda ser santificado por su palabra. También, Padre, pedir por toda la audiencia que en este momento va a sí misma a contemplarle a usted, pero abriendo su palabra. Permítame, Señor, guiarlos a usted, como en aquel entonces los discípulos, Padre, que guiaban a todas las personas a contemplar a Cristo Jesús, el gran Maestro. Humildemente lo pedimos todo esto con el perdón de nuestras faltas e iniquidades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que para mí, privilegio abrir la palabra en el nombre del Señor. Y quiero invitarles primeramente para explicar el tiempo se ha cumplido desde los tiempos de Cristo Jesús y un poquito en el contexto de la palabra de Dios. Así que acompáñenme, por favorcito, hasta el libro de San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En aquel entonces el Señor Jesús inició su ministerio. Yo quisiera iniciar este ministerio de la predicación de la palabra de Dios con estas palabras como lo hizo mi maestro, porque Él es el modelo para todos nosotros. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice el texto de la siguiente forma: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos y hermanas, queridos, amados, audiencia que nos escucha, nos ve en este momento, es un privilegio, así como en aquel entonces Jesucristo inicia, poder explicar el tiempo se ha cumplido. Y para usted, esta pregunta va: ¿qué tiempo? ¿Sí? El Señor Jesús, al referirse en este versículo a las Escrituras, hace referencia a los tiempos antiguos, llega en ese momento, inicia su ministerio. Así que voy a ir un poquitito a la luz de la Biblia, solamente manera de introducción y narración, hasta el libro de Génesis. Usted conoce lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26, lo siguiente: en aquel entonces Dios
creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Escritura. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñaré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos y hermanas, este versículo es la clave, porque Dios en el principio pone al hombre y en su persona le pone la imagen perfecta del carácter de Dios. ¿Qué significa imagen y qué significa semejanza? A grandes rasgos, la imagen tenía que ver prácticamente con la parte física, la fisonomía del hombre. Para su conocimiento, a la luz de la Escritura, todas las personas antediluvianas tuvieron ese privilegio de vivir años y años en esta tierra. Así que ellos tenían todo. Pero veamos un poquitito. En este momento el Señor crea al hombre, Adán y Eva, en el Edén. Y a la luz de la Escritura no hay pecado todavía. El hombre se encuentra perfecto a la luz de la Escritura, como decía. Esa fisonomía, el hombre aproximadamente tenía un poquito más de los 4 metros. Hay una autora dentro de la iglesia adventista que relaciona en cuanto a una idea de cómo era la estatura del hombre. Esta autora se llama Ellen White. Ella tiene un libro que se llama Historia de la Redención, y en ese libro, hablando precisamente de la creación original del hombre, menciona en la página 21 y dice: el hombre era un poquito más del doble de hoy de las personas que hoy habitan la tierra. Imaginemos nada más, las personas más altas, a la luz de lo que es la historia y la ciencia, aquí en lo que es el mundo, por ejemplo en Irak hay un hombre que mide aproximadamente hoy en día 2.52, de acuerdo a lo que es el YouTube, ¿sí? 2.52 metros. Busquemos una media, 2.52. Y busquemos un poquito los bajitos como yo, como muchas personas que me están viendo. Y busquemos una media, 2 metros. Entonces diríamos que un poquito más del doble. La media 2 metros, un poquito más, los 4 metros. A diferencia de la evolución, fíjese, estoy analizando la creación. Pero a diferencia de la evolución menciona que el hombre tiene su origen en cuanto a un ancestro común. Y ya ustedes conocen la historia. Mientras que por la parte de la evolución, el humano viene desde un descendiente común llamado el mono o el chango. Va a analizar que el hombre viene supuestamente desde lo más pequeñito hasta llegar prácticamente al hombre que hoy en día conocemos. Así que es desde lo más pequeño hasta lo más grande, que hoy en día es prácticamente lo que es el Homo sapiens. Pero a diferencia de ello, la creación es diferente, porque el libro más antiguo a la luz de la historia y la ciencia es prácticamente la Biblia. La Biblia, a la luz de la Biblia, a la luz de la historia, usted va a encontrar y váyase a los relatos de Moisés. Moisés fue el primer escritor que a la luz de la Escritura Dios lo inspiró para poder escribir las Santas Escrituras. Y él escribió los primeros 5 libros que se llaman el Pentateuco. El Pentateuco está compuesto prácticamente de los primeros 5 libros, que es Génesis, que habla del origen, Éxodo, que habla de la ley, Levítico, que habla de las fiestas, número de los sacerdotes y un poquito más allá de la travesía de los hebreos, y en exclusivamente Deuteronomio, que habla prácticamente de la vagancia o la travesía de los hebreos en el desierto hasta la tierra prometida. Pues imagínense, este libro que le llaman comúnmente la Torá, declara prácticamente que este libro, en aquel entonces la Escritura, fue escrita 1500 años antes de Cristo Jesús. Y si el Pentateuco fue escrito como primer inicio de la Biblia 1500 años antes de Cristo Jesús en la historia, y luego se van cumpliendo la historia y vemos cómo el hombre avanza y Dios escribe los libros de la Escritura inspirados por Dios, porque la Escritura dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Avanzamos el tiempo, entonces encontramos prácticamente una recopilación del Antiguo Testamento. Viene Jesús y encontramos el Nuevo Testamento. Y hoy en día encontramos esto en conjunto que se llaman las Escrituras. Entonces, volviendo un poquito atrás, si usted analiza, si son 1500 años antes de Cristo Jesús, más el tiempo que llevamos avanzado, póngale 1500 más 2021, ¿cuántos años son? 3000 prácticamente. 521 años. Es el tiempo que prácticamente tiene la Escritura desde sus orígenes. Ahora, mientras que comparativamente con el origen del hombre a través de la evolución, encontramos que este libro, el origen de la evolución, fue escrito por un hombre en aquel entonces, un religioso, que se llamó Carlos Darwin. Carlos Darwin, dentro de su teoría y origen de las especies,
Fue escrito ese libro el 28 de noviembre de 1858. Algunos autores manejan el 24, pero por ahí va en esta parte de la relación por la historia. 24, 28 de noviembre de 1858. Así que si usted analiza, ese libro es reciente, pero anteriormente al 1800, a esta fecha, prácticamente había puro creacionismo. Un servidor, fui maestro de ciencias por la gracia de Dios. Durante 22 años estuve enseñando lo que es prácticamente la biología, la física, la química, lo que es prácticamente la Sagrada Escritura, en colegios que enseñaban la Escritura. Y ese privilegio tuve de indagar, de investigar. Y por el otro lado, vengo de un origen de una universidad, una universidad pública en la cual te enseñan todo esto de pie, de cajón en los programas. Así que a la luz de la Escritura y la historia, pues en cierta manera hay un tiempo para cada persona. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido tiene una connotación en el tiempo de Jesús cuando inicia su ministerio. Probablemente en este momento, cuando usted está viendo esta programación, que va a ser apenas una introducción acerca de lo que van a ser, como le mencionaba, las profecías, el cuidado del cuerpo, las doctrinas a la luz de la Biblia, y no vamos a tener ninguna distinción en cuanto a una iglesia. Pero en especial quiero invitarles para que usted me acompañe en este ministerio que se llevará a cabo durante todo el tiempo, desde aquí hasta que venga Jesús. Así que, nuevamente volviendo al Génesis, imaginémonos entonces que el hombre, a la luz de la Biblia, es puesto en el Edén. En aquel entonces todavía el hombre tiene la imagen de Dios, prácticamente la estatura, como le mencionaba, y la semejanza. ¿A qué se refiere la semejanza de acuerdo al libro de Génesis 1:26? Dice a la altura de la Biblia, la semejanza tiene que ver prácticamente con el carácter. Y a la luz de la Escritura, el carácter es lo que tienes adentro. Se lo ilustro. Muchas de las veces la estatura la vemos en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos heredan en cierta manera nuestra fisonomía o la fisonomía del abuelo, del tatarabuelo, los hijos a veces nos superan en estatura. Esa es la parte de imagen. La semejanza es el carácter. ¿Cuántas de las veces decimos que mi hijo se parece a mí? Porque probablemente yo soy muy agresivo, muy enojón, ¿qué le puedo decir? Muy introvertido, muy callado. ¿Qué te puedo mencionar? Pero muchas personas identificamos así como un tipo de carácter de la madre o del padre. Imaginemos ahora en la parte de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, a la luz de la Biblia, nada más por mencionar algunos textos. Por ejemplo, 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Primera característica del carácter de Dios: Dios es amor. El hombre es puesto en el Edén y tiene ese carácter. ¿Sí? Dios es amor, el hombre era amor. Otra característica del carácter de Dios es la palabra bondad o bueno. A la luz de la Escritura, si me acompaña al libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 16 y versículo 17. En aquel entonces, mire lo que le dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 19, 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? El versículo 17 dice: y le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Bueno, dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A la luz de la Biblia, ¿quién es bueno? Dios. Así que una de las cualidades que Dios le puso a Adán y Eva en el principio en el Edén fue lo que se llama la bondad. Adán ¿era qué? Era bueno porque Dios le dice: Dios es bueno, el hombre era bueno. Otra cualidad que tenía prácticamente Dios, bueno, que tiene Dios y que le puso en un principio a Adán y Eva, era prácticamente la perfección. Así que acompáñenme a la luz de la Escritura. Vamos a leer solamente la parte de Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice la Escritura en este versículo, dice: Jesús en aquel entonces, después de utilizar el contexto de Mateo 5 del 38 en adelante, en cuanto a la ley del talión, usted va a cerrar esta parte. En la ley del talión, el versículo 38 dice: oíd que fue dicho en los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Y ahí continúa el amor a los enemigos. Hasta el versículo prácticamente
48, en el que cierra prácticamente un carácter perfecto cuando tú amas a tu enemigo. Y el versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, a la luz de la Escritura, perfecto es Dios, porque Él no hace distinción entre buenos y malos. Probablemente tú y yo hagamos la distinción porque alguien me hace algo y le guardo aquí algo en mi corazón. Pero Dios precisamente para eso nos da estas lecciones de vida. Porque si tú quieres estar en el reino de los cielos, ese carácter debe ser transmitido en tu persona. ¿Para qué? Para que podamos entrar al reino de Dios. Así que voy a mencionar de nuevo: Dios es bueno, Adán era bueno. Dios es justo, bueno, santo, Adán era santo. Mencioné esta calidad, perdón. Dios es amor, el hombre es amor. Dios es perfecto, el hombre es perfecto. Vuelvo a la característica de Dios es santo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice la Escritura lo siguiente. Y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 dice: porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Así que a la luz de la Biblia, mis amados y amadas, queridos, donde quiera que usted escucha, va a encontrar que las cualidades de Dios, su carácter, amor, bueno, perfecto, santo, fueron puestas ¿dónde? En Adán y Eva, en un principio cuando estaban en el Edén. Esa es la semejanza. Y la última característica, hermanos y hermanas, la eternidad, o Dios es eterno. ¿Usted cree que Dios le puso la eternidad en el hombre en un principio? Sí. Antes de que el hombre cayese en pecado, capítulo 3 de Génesis, que no se va a mencionar, solamente le menciono que Dios es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Voy a mencionar algunos textos para mencionar a Cristo Jesús. Por ejemplo, a la luz de la Escritura, Miqueas capítulo 5, versículo 2, hablando de Jesús que venía desde la eternidad. Y dice lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuestra pregunta es: ¿de dónde venía el Maestro Jesucristo? Desde la eternidad. Así que para Dios, a diferencia de usted y de un servidor, o para la humanidad, el principio divino se llama eternidad. Por eso el apóstol Pablo menciona en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Y usted me acompaña. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces podemos decir que a la luz de la Escritura, el que se hizo carne, el que inició el ministerio hace 2000 años, es el Señor. ¿Y Él venía de dónde? De la eternidad. Y si ese mismo Jesús es el mismo que creó a Adán y Eva, tú lo vas a analizar, entonces prácticamente le puso la vida eterna en un principio antes de la caída. Vaya conmigo al libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. San Juan capítulo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, esto era en el principio con Dios. Y el versículo 3 sigue hablando, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, si usted me acompaña, vamos hasta el versículo 9. Y el versículo 9 de San Juan declara quién era Jesús. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10 dice lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El versículo 11: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12 para usted y para mí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice lo siguiente: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 es la clave para identificar a Jesús. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. La pregunta es: ¿quién existía desde el principio? Jesús. Ya lo vimos, ¿verdad? Que el principio divino es ¿qué? La eternidad. Así que si le tomamos San Juan 1:1, diríamos, y ponemos la palabra verbo en lugar, ¿verdad? Verbo, y agregamos ahí el nombre de Jesús, diríamos: en el principio era Jesucristo.
Y Jesucristo era con Dios. ¿Y Jesucristo era qué? Era Dios. Ahí está la clave. Y el versículo 3 diríamos, todas las cosas por Él fueron hechas. Diríamos, todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. Entonces diríamos que el que hizo los cielos y la tierra en un principio, que es el Señor Jesús, como dice Hebreos 13:8 que lo leímos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces diríamos que Cristo Jesús es ¿qué? Es el creador del universo. Este carácter de Jesús, que venía desde la eternidad, fue puesto ¿dónde? En Adán y Eva. Así que a la luz de la Biblia, el carácter de Dios puesto en Adán y Eva, previamente recordándolo, amor, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es perfecto, ¿sí? Y la última, Dios es eterno. Estas cualidades fueron puestas ¿en dónde? En el carácter de Adán y Eva. Pero usted conoce la caída, ¿verdad? Bueno, el capítulo 3 de Génesis declara prácticamente quién engañó a Eva. Y por naturaleza ya, por amor a Eva, prácticamente Adán comió. Génesis capítulo 3 a manera de referencia dice lo siguiente. Dice, mas la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y el versículo 3 dice, mas dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos y hermanas, queridos, en el capítulo 2, versículo del 15 hasta el versículo 17 de Génesis, está esta referencia, ¿sí? Ahí es donde Dios le pone prácticamente un Edén, pone a Adán y Eva para que lo cuide, para que lo labre, y le pone estas condiciones y le dice, mira, de todos los árboles que ves aquí en el Edén, sus frutos puedes comer, pero menos de quién, del árbol que está en medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él, ni le toquéis para que no moráis. Esos son los contextos de este versículo que estamos leyendo. Ahora vea, el capítulo 3, versículo 3 y 4, habla precisamente en este punto, porque ahora Satanás utiliza prácticamente, el versículo 4, Satanás utiliza su sagacidad, su astucia para poder engañar a nuestros primeros padres. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Ahora la pregunta, ¿cayó Adán y Eva sí o no? El versículo 6 y 7 dicen y declaran esta verdad. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Así que hermanos, esa es la historia triste de nuestra vida. Que en un principio Dios le pone todas las condiciones, todas las bendiciones al hombre, Adán y Eva, en el Edén, y cuando viene prácticamente la tentación, viene la caída. El punto nuestro es que aun cuando vino la caída, y Dios le había dicho que el día que comáis ciertamente morirás, Dios le dio también una promesa. Y esa promesa se encuentra a partir del versículo, acompáñenme al versículo 8. Ya cayó Adán y Eva. Así que Dios sabe de la caída y fíjese viene, entonces cuando ellos se esconden, escuchan la voz de Dios. Y el versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y el versículo 9 dice, a la luz de la escritura, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí voy a hacer un pequeño énfasis, porque muchas de las veces Dios nos da tantas y tantas bendiciones y no las sabemos aprovechar. Dios día con día se esmera en cuidarnos, en protegernos, en darnos el privilegio de día con día caminar con nosotros. ¿Sabe usted que Dios tiene el ministerio de los ángeles a través de los cuales Dios cuida de usted, de sus hijos? Dios le bendice a través de un trabajo, Dios le cuida en su casa, Dios le da el sustento económico para poder vivir mientras usted mire al Altísimo, al Padre de los cielos, en el nombre de Jesús.
Así que aquí igualmente, ¿verdad? Tú que estás mirando en este momento este mensaje, en este momento viste la consecuencia y el origen de nuestra caída. Viste el carácter de Dios que fue puesto en Adán y Eva. Y probablemente ese carácter no se parezca al tuyo y al mío en este momento, porque es todo lo contrario. El hombre es malo, el hombre es imperfecto, el hombre no es santo, el hombre prácticamente no es amor, no puede amar. Así que esas condiciones probablemente tú las tengas o yo, pero hay una cosa, no está todo perdido. Dios tiene un plan para ti, para mí, y en ese plan Él quiere rescatarte a ti y a mí para ese carácter que Dios le puso a Adán y Eva, tú lo puedas tener. Pero para ello tienes que hacer un plan con Jesús. Así que a la luz de la Biblia, en este momento te pregunta por nombre, Joaquín, Pedro, Francisco, ¿dónde estás tú? Y nuevamente conozcas o tenga la respuesta de Adán y Eva. Oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Mira, te digo una cosa, probablemente tú te escondas de la Escritura, pero hay un Dios en los cielos que escribe todo esto. Tú estás viendo esta presentación por la gracia de Dios, pero mira, te voy a dar un versículo solamente. Ya en su tiempo, cuando arranquemos, ahora sí en carrera como un atleta espiritual en la palabra de Dios, tú conozcas todas las verdades acerca de la Biblia. Solamente te menciono el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira, hermano, hermana, querido, este versículo declara que Dios lo tiene todo escrito. Dios tiene escrito tu salir de casa, tu regresar. Dios tiene escrito toda tu vida, los años que estás viviendo, los años que has vivido. Dios tiene escrito tus aflicciones. Y en este momento probablemente estés pasando por alguna de ellas. Te digo una cosa, no pierdas la fe. Mira hacia arriba. La Escritura dice, en el caso del libro de Romanos, en el 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si en algún momento tú no has escuchado de la palabra de Cristo, es el momento que tú puedas tomar una decisión de escuchar o estudiar la Escritura allá donde estás en tu casa. No importa la versión de la Biblia, Dios no se contradice, porque Él tiene hijos e hijas donde quiera, en todo el mundo, y Él es el que prácticamente nos enseña. Así que no pierdas la fe. ¿Y sabes quién es la fe? Es Jesús, porque Él es el autor de todo esto. Mira, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en cuanto a quién es o en quién debes poner tu mirada. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Mi pregunta es: ¿en quién tienes puestos tus ojos en este momento? ¿En una mujer? Porque quieres ser infiel a tu esposa o a tu esposo, cometerás adulterio. Recuerda, entonces ese no es el blanco. ¿En quién tienes puestos tus ojos? ¿En el dinero en abundancia? ¿En tu trabajo? ¿Qué te puedo mencionar? ¿En la idolatría? La Biblia dice que tú y yo debemos de poner los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es el autor y consumador ¿de quién? De nuestra fe. Porque sabes, a la luz de la Escritura, dice el libro de Efesios capítulo 2, 8 y 9, para tu conocimiento y para que veas que no es difícil salvarse, es bien fácil salvarse. Solamente pon los ojos en Jesús y Él te va a salvar por gracia. Dice la Escritura, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, la salvación es solamente por gracia, por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él es el único que puede transmitirte esa gracia para que tú y yo, tu familia, podamos ser salvos. El versículo Evangelio en miniatura, en un texto, San Juan 3:16. En este versículo encuentras prácticamente todo lo que es el Evangelio. Si tú no quieres leer la Biblia, conoce este texto. Si este texto lo obedece literalmente y crees en Jesús, mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Dios nos dio a Jesús. Él te da la promesa. Te voy a platicar una historia. Mira, yo tuve el privilegio de ministrar en México, como te mencionaba,
de maestro, en el cual estuve enseñando la escritura, las profecías, con las cuales quiero compartir. Tengo aproximadamente ahorita 2 años de venido aquí. Ahorita por cuestiones de la pandemia no he aplicado para maestro porque sé que tengo un ministerio a esta altura del tiempo. Pero algo interesante, quiero mencionarte a un siervo de Dios que se llamó el pastor Abraham Ramírez Méndez. Un respeto para él porque sé que cuando venga Jesús lo va a levantar. Pero estas memorias quiero darte a ti, mira, para que no tengas temor. El pastor Abraham decía lo siguiente: el mundo se preocupa por 2 cosas, el juicio y la muerte. Y él decía con toda esta confianza y esta fe, dice, en el juicio tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. En la muerte, ¿para qué te preocupas? Dios quiere nuestra salvación. Dios día con día te protege con santos ángeles. En la muerte, solamente creyendo en la muerte de Cristo, con eso eres salvo. Así que la salvación viene por gracia. Y es para mí un privilegio decirte que no todo está perdido. Jesús es la clave en toda la escritura, porque la escritura dice, San Juan 5:39, Él anunciando a quién debes de entender, a quién debes de escuchar. Mira lo que te dice a ti en este momento: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Primer punto, ¿de quién habla la palabra de Dios? Habla solamente de Cristo Jesús. En aquel entonces, cuando él inició su ministerio, prácticamente los que le acompañaban, los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, posteriormente la conversión del apóstol Pablo, todos los cristianos, en aquel entonces, hermano y hermana, se iniciaba prácticamente el cristianismo. Posteriormente viene una fecha en la cual todo se recopila, esos escritos en aquel entonces eran prácticamente pergaminos. Después se hizo una Biblia. Y Jesús hablaba en exclusivo del Antiguo Testamento. A esta altura, después de 2000 años, hoy está hablando tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, porque esta es la escritura completa, ¿sí? Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento te hablan de Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Apocalipsis 1:8. Es para mí un privilegio confiar en Él. Mira, Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente, hablando de cuando Jesús, ¿verdad? Ese poder dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que habrá de venir, el Todopoderoso. Mira, para mí, en esa confianza que tengo con mi Maestro Jesucristo, porque Él me llamó para servir. Él me llamó siendo un pagano, si tú le quieres llamar. Yo me preparé en una universidad entre los años 1980 y el 87, la preparatoria y la universidad. La Universidad Autónoma de Chapingo. Soy ingeniero agrónomo zootecnista en cuanto a los animales. Pero mira, yo en aquel entonces yo aprendí prácticamente todo lo que te enseña el mundo. El comunismo a través de todos los famosos panfletos y escritos de Carlos Marx y Federico Engels. Aprendí todas las filosofías con 4 cursos de filosofías de doctores que venían de Rusia. Y como de una forma muy sarcástica te comprueban todo, ¿verdad? En cuanto al origen del hombre, en cuanto a qué fue primero el huevo, la gallina, todo te lo muestran con pura filosofía y te convencen. En esos cursos, ¿verdad? A la luz de lo que es prácticamente estas filosofías, ahí fue prácticamente un servidor enseñado. Pero como en todo tiempo, Dios tiene su tiempo. Y para mí, el tiempo se cumplió en aquel entonces. Un servidor vino aquí a Estados Unidos, brevemente. Vine a Estados Unidos en el 1988. Dios me dio la bendición de estar aquí. Y para no hacerlo grande, el 7 de diciembre de 1991 tuve un accidente prácticamente aquí en el freeway. Un servidor trabajaba en Los Ángeles, en esta parte de la Adams y la Hoover. Por ahí estaba un centro donde estaba una tienda grande. Ahí un servidor era carnicero. Y pues el Señor tiene los tiempos. El punto es de que yo salía de Long Beach, tomaba 3 freeways, el 710, 45 y el 110. Así que una vez tomado el 710, enseguida me incorporo al 45 y al incorporarme al 45, enseguida encuentro prácticamente una curva a la altura de la Carson. Y en la Carson hay una curva y en esa parte sentí nada más un día lluvioso en la que mi camioneta es una camioneta alta, que por cierto no tiene buena estabilidad. Sentí que mi camioneta derrapaba las llantas de la parte de atrás y enseguida no puede controlar. Y mi vehículo yéndose, vamos a pensar que este es el divisor, ¿sí?
divisor por esta parte, yéndome hacia Los Ángeles. De esta parte de baja velocidad va mi vehículo y se incorpora a alta velocidad. Viene a esta altura el divisor de 1 metro y se va en esa curva hasta que cae hasta el otro lado. El plan, mira, a mí nadie me enseñó. Muchas personas me dicen que si quién me convenció, quién me enseñó. Te digo una cosa, Dios tiene un plan para ti y para mí. En aquel entonces ese plan era para mí. Y aquí estoy nuevamente por la gracia de Dios, predicándote la palabra de Dios. Porque esa es mi misión. ¿Sí? A la luz de la Escritura tengo este ministerio por aproximadamente 28 años. Así que por la gracia de Dios vino el accidente. Digo gracias porque no es fácil contarlo, pero vino un accidente y en ese accidente me volteé hacia el otro lado y hacia el otro lado del freeway, ya de venida, en el primer carril de alta velocidad, el segundo, prácticamente ahí está el recorrido de cómo mi camioneta rodó 1,5 vueltas y lo que fue la cabina alta de las camionetas antiguas se sumió, las llantas tronaron o explotaron al momento de la colisión. Los fenders, tanto de izquierda como derecha, como en la parte de la caja de atrás, todo quedó dañado. Y en esas vueltitas que di, prácticamente mi camioneta, después de estar alta, en la cual yo me agarraba de algo para poder subir, ya nomás quedó así. Y en ese huequito, allí en esa parte del parabrisas, allí quedó un servidor. Entre el carril de venida, alta velocidad, venía prácticamente un vehículo y se frenó y me vio y yo nada más me quité mi cinturón y salí y me dijo siéntate. Yo en lo personal, pues, otra historia. Fui maestro de artes marciales en la universidad. ¿Sí? Fui maestro cinta negra primer dan de taekwondo. Y todo esto es parte de mi historia que probablemente te vaya a platicar. Porque ahora por la gracia de Dios como un testimonio vivo de quién vive en mi persona, ese que me manda a mí es el que te dice a ti, ven a Jesús. Él es el único que puede salvarte, el único que puede darte por gracia la salvación y la vida eterna. Él es el maestro a quien yo estoy siguiendo ahora. No estoy siguiendo a los maestros de aquel entonces, mis maestros de artes marciales, para que me sigan enseñando prácticamente todo lo que eran prácticamente las catas o las formas. O bien, ¿verdad? Continuar en esa parte del espiritismo, porque detrás de lo que es cualquier estilo de arte marcial está prácticamente el espiritismo. No te voy a explicar más, hasta ahí le dejo esta parte. Pero mira, en esta parte de la historia, nada más te menciono, yo continúo trabajando hacia Los Ángeles. Entre el 91 y el 1993 hay una fecha en la cual me llevan a corte a partir del 92, enero hasta mayo del 92, 5 meses en corte. Después que salí inocente por la gracia de Dios porque fue accidente de lluvia, me mandaron a la corte porque se murió una persona. Aclaro ese punto. Y me mandaron a la corte para aclarar todas las situaciones. Así que llegué a la corte, pues 5 meses, me dieron la inocencia. Y después de la inocencia, en una ocasión, yendo hacia Los Ángeles, miré hacia los cielos. Y porque para mí, a través del credo de la tradición, subí al cielo y está sentado a la diestra del Padre y no vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Para mí quedaba siempre escrito porque yo rezaba el rosario en la mañana, en la noche. Y siempre andaba con mi Jesús. Pero siempre en mi mente como una persona, por la gracia de Dios, todavía en aquel entonces en la iglesia tradicional, pues siempre mi tradición era subir al cielo y para mí Jesús estaba en el cielo. ¿Sí? Y aunque mi abuelita me había enseñado de tocar las imágenes y presionarme en ellas, siempre en mi mente estaba hacia arriba. Jesús está en el cielo, Él es el Maestro Jesús. Así que yo me fui prácticamente y en ese trayecto de 25 minutos me puse a llorar como un niño. En ese llorido le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué murió una persona? Y un servidor sigue vivo, todavía en aquel entonces era soltero. Y no encontré ni una respuesta. Así que yo antes de terminar de inocente, yo le hice una promesa al Padre. Y le dije, Padre, si tú me ayudas a salir inocente de este accidente, yo voy a enterrarlo a la cruz allá en mi pueblo. Guanímaro, Guanajuato, Rancho de Guadalupe, para su conocimiento. Y en aquel entonces, para su conocimiento, yo era muy tradicionalista. Cada cuaresma, al inicio de la famosa miércoles de ceniza, hasta lo que es prácticamente la Semana Santa, hay 40 días. En ese lapso de 40 días, todos los viernes hay que ir a hacer las confesiones. Esa era mi vida normal. En la universidad lo hice, en la prepa lo hice, aun cuando practicaba las artes marciales, nunca dejé esta parte. Y llegado el tiempo, yo hice esa promesa, Señor, si tú me ayudas a salir inocente de este accidente, yo voy a enterrarlo la cruz allá en la parroquia. Llegó el tiempo,
en que Dios me dio la inocencia, llegó el tiempo también de cumplir, como dice la Escritura, se cumplió el tiempo. Yo fui a mi pueblo, llegué, y antes de llegar al pueblo, 300 metros, ya me estaban esperando en aquel entonces todas las personas amadas, ¿verdad? Con sus rebozos, con sus cobijas, para poder irme de rodillas hasta la parroquia por 300 metros. Entregué la manda, es un domingo en la tarde, y al otro día, lunes, martes, miércoles, prácticamente me muevo hasta Irapuato, hasta Silao, hasta León, para buscar prácticamente todas las lámparas neón que estaban prácticamente decorando la cruz, porque la cruz no tenía luz, ¿sí? Así que me moví todavía, en aquel entonces era maestro de artes marciales, me subí sin ningún amarre, nada de amarre, lo que es nada más el balance, el equilibrio. Subí hasta menos arriba, los 45 metros donde está la cúpula de la cruz. Y ya chequé las lámparas neón, todas las micas, y me fui, como le mencionaba, a Irapuato, a León, Guanajuato, porque esa era mi misión. Así que ya he llegado, pasa la semana, yo me encargo de trabajar, y prácticamente el viernes culmino con el trabajo. Ya dejé todo listo. Ya me vengo prácticamente el sábado o en el fin de semana, ya regreso, pero ya dejé todo iluminado. Cuando regreso prácticamente ya, para mí, ya sentí que ya había cumplido con Dios. Y a la luz de la conversión de un servidor, enseguida, ¿verdad? Como yo estaba estudiando un curso de computación para actualizarme, entonces pasé y una muchacha me dice, oye, ¿no te gustaría saber acerca de Jesús, acerca de la palabra de Dios? Le digo, sí, ¿tienes Biblia? Y prácticamente le dije, sí, tengo una Biblia católica grande. Ok, tráetela. Y en el curso me enseñaba levemente. Yo me grababa los versículos, los textos, y decía, mira, aquí están los 10 mandamientos que siguen vigentes, para no hacerla larga. Llegó el tiempo en el cual Dios me llamó. Y en otro momento prácticamente tendré el privilegio de platicar toda esta historia con todos los detalles. Pero le digo una cosa, el tiempo se cumplió en el cual yo debía también de convertirme a Jesús. Y desde aquel entonces, 28 años ya han pasado. Un servidor se bautizó el 27 de noviembre de 1993. Hasta la fecha van 28 años en los cuales he servido por la gracia de Dios a mi Maestro Jesucristo. Día con día aprendiendo la palabra de Dios, conociendo la Escritura, con un escrito está cada promesa. O así dice el Señor, o leyendo día con día la Biblia. El tiempo se ha cumplido, volviendo a nuestro tiempo, Jesús lo utiliza prácticamente. Después de que en aquel entonces, ¿verdad? Volviendo al Edén, viene la caída. Y el capítulo 3, 15, mire, después de que cayó el hombre, Dios le da prácticamente ese plan que me dio a mí y que yo conozco. Y le dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Imagínense, Dios está presente, Adán y Eva, y está la serpiente. Dios habla con la serpiente, Dios la maldijo y le dice, y pondré enemistad. Está hablándole a Satanás detrás de la serpiente, porque la serpiente es solamente el medio. Entre ti y la mujer, Eva, la madre de todas las generaciones de la tierra, todas las familias. Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Estamos hablando prácticamente, hermanos y hermanas y familias, de que habría de venir descendencia. Que toda la gente que nace aquí en la tierra o sigue a Dios o se pone de parte del enemigo. Pero para eso vino Jesús, para que tú y yo conozcamos las Escrituras. Así que a la luz de la Biblia dice, esta te herirá en la cabeza, le está hablando ahora a Satanás, que la descendiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahora fíjese, viene algo interesante. ¿Quién era la simiente de la mujer? Vayan conmigo al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, de la siguiente manera dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, de la que está hablando en aquel entonces Dios, en Génesis 3, en aquel entonces era 15. ¿Sí? Así que, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Miren, de parte de Adán y Eva, o de parte de Eva, habría de venir prácticamente la simiente de ¿quién? De la mujer. ¿Y sabe quién era la simiente? La simiente era Cristo. Ahí lo menciona el apóstol Pablo. Ahora, en el Antiguo Testamento, de Génesis capítulo 22, si me acompaña, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, le dicen a Abraham esto,
Yo le voy a agregar esta parte, dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Imagínense, Dios llamó a Abraham, de Abraham, de Isaac, Jacob, de Jacob las 12 tribus, y Dios le dice prácticamente a Abraham, dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste, ¿qué? Mi palabra. Así que, ¿en quién serían benditas todas las naciones de la tierra? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí ya la invitación de salvación es para el mundo entero. Ya no hay un pueblo en especial. Ya no son en aquel entonces los hebreos como un pueblo especial, como dice la Escritura, sino en quién, en todo el mundo. Por eso Jesús, cuando se levantó de la tumba, dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículo del 18 al 20. Este es un mandato mundial. Mateo 28 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El versículo 19 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate, ya Dios no era exclusivo de su pueblo, porque su pueblo lo rechazó. Ya lo leímos en San Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. El versículo 20, San Juan 1:11. Sí, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, ya los hebreos dejaron de ser un pueblo especial. Ahora, ese pueblo especial va a ser todo aquel que acepta a Jesús. El que cree en Jesús solamente recibe la salvación por gracia, nada más. No porque seas bueno, ni porque seas muy justo, ni porque tengas tu riqueza y lo des a todo el mundo y digas, con esto me voy a salvar. No, no es por eso. Solamente son los méritos de Cristo Jesús, esa gracia maravillosa en la cruz del Calvario, en la cual día con día nos salva. Salvación por gracia es el tesoro más preciado que tú y yo no podemos pagar. ¿Por qué? Probablemente tú digas, tengo mi casa, tengo mi carro del año, tengo mis joyas, tengo mis terrenos, ¿qué te puedo mencionar? Eso solamente es perecedero. Te digo una cosa, eso es un precio que aquí en la tierra solamente se deja. Sí, porque de la noche a la mañana todo esto desaparece. Pero el reino de los cielos, la palabra de Dios, esa nadie te la va a quitar, tu salvación. Un privilegio para mí. Aquí está la palabra en un servidor. Porque Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que a la luz de la Biblia, Jesús, desde el momento en que tú y yo lo aceptamos, Él es ahora tu camino, ¿sí? Él es ahora ¿qué? Tu verdad. Él es ahora tu vida. Y ese Jesús que nos da la salvación por gracia, ahora porque crees en Él, es el que te hace un llamado en este momento. Porque el tiempo se ha cumplido a la luz de la Escritura. ¿Qué eventos importantes se han cumplido? Vaya conmigo a Mateo 24. ¿Sí? Mateo 24, para su conocimiento, dice la Escritura. El 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. Fíjense bien, Mateo 24:1. Y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y el versículo 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Perdón, así está bien. Los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínate, los cristianos, los discípulos de Jesús se maravillan ahora del templo de Jerusalén, un templo majestuoso, por dentro forrado de oro, por fuera la maravilla, una de las 7 maravillas del mundo. Ahí se congregaban todas las personas que venían a sacrificar el cordero que señalaba a Jesús. Pero en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, ya esos sacrificios no tienen validez, porque el verdadero Cordero de Dios, como dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús murió ¿qué? En la cruz del Calvario por ti y por mí, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y así como en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la Biblia, Levítico 1:3 te dice que se iba el cordero y la mano se ponía sobre la cabeza del animalito. Dice el texto lo siguiente. Y dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Sí, el versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto
y será aceptado para expiación suya. Imagínense, yo llevo el cordero, como dice la escritura, la Pascua, el día de la Pascua. El cordero se ponía prácticamente en el altar de los sacrificios. Ahí estaba el cordero, yo ponía mi mano sobre el animalito, confesaba mis pecados al Dios Padre de los cielos, y mis pecados eran transferidos de mi persona simbólicamente al cordero. Así que como él recibía los pecados, de acuerdo al libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que como el cordero recibía los pecados, ahora debería de morir. Y en aquel entonces, ¿verdad?, el sacerdote como mediador tomaba el cuchillo y prácticamente abría aquí la garganta, y la sangre era derramada. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. En la cruz del Calvario Jesús murió, ¿qué? Por todos los pecados del mundo. Con su sangre preciosa salva, perdona, sana y le da una esperanza a todo aquel que no la tiene. Así que por la gracia de Dios, ese es Jesucristo. Él es el Señor, el que día con día prácticamente nos da ese privilegio de ser salvos. Y volviendo entonces a Mateo, de las señales que se han cumplido, lo voy a resumir. Y dice lo siguiente: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, ese templo iba a ser destruido. Y en el año 70 fue destruido prácticamente. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, historia inspirada. Este libro, en el capítulo número 1, el título se llama El destino de un mundo predicho. Ahí te menciona toda la historia, cómo se destruyó el templo. Ahí se cumplió la primera señal, porque el versículo 2 dice, y estando él sentado, Mateo 24, versículo 3, corrijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El versículo 5 dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Miren, todo esto es parte de el tiempo se ha cumplido. Y el versículo que le sigue es el versículo 5 hasta el versículo 8 y el versículo 14. Es el cierre de este momento. Dice el versículo prácticamente 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y voy hasta el versículo siguiente, el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso es que principio de dolores. Y me voy hasta el versículo número 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Quiero cerrar en este momento prácticamente con ese versículo 24 que dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Hermanos y hermanas, audiencia que me escucha, el tiempo se ha cumplido. Y se ha cumplido también para nosotros, porque el tiempo también ya se nos terminó. Un privilegio mostrarles del tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque a través de la Escritura, usted y yo hemos conocido un poquitito como lo predicó Jesús. En este momento Dios te ha hablado a ti. Y te voy a hacer una pregunta: ¿qué decisión has tomado? Probablemente en este momento estés pasando por conflictos, por problemas. Pero te digo una cosa: el tiempo se ha cumplido. El tiempo de que Jesús llega a tu persona, llega a tu vida, y Él quiere que tú seas salvo juntamente con tu familia. Haz planes. Si no tienes una Biblia, consíguela, pero ponte a estudiarla. Mira, nos vas a ver a través de este canal, ¿sí? Aquí en esta parte de Los Ángeles. Pero mira, te digo una cosa: si tienes una Biblia, también puedes ir a la página web de un servidor, samarripa.gimdo.com. Y es un privilegio para mí invitarte para que sigas a mi maestro. Oremos. Señor, gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Amén. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden.
nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.